Un mecánico negro en apuros ayuda a un director ejecutivo en el desierto y días después recibe una sorpresa que le cambia la vida. El sol brillaba implacablemente sobre el límite de Nevada, donde el horizonte se difuminaba en olas fundidas que brillaban sobre el asfalto agrietado. El pueblo desértico de Dry Rock yacía medio olvidado por el tiempo, un lugar donde los sueños se oxidaban y los días se arrastraban como lentas tormentas de polvo. A lo largo de su descolorida calle principal se alzaba una hilera de edificios deslucidos. Restaurantes tapiados, casas de empeño con letreros parpadeantes y una gasolinera que parecía no haber visto a ningún cliente en semanas. Escondido entre una valla metálica y una valla publicitaria desvencijada, se encontraba Jordan's Auto Service, un taller achaparrado y desteñido por el sol, con pintura roja desconchada y un techo remendado con chapa desparejada. Era el último legado en pie de un hombre que una vez creyó que el trabajo duro era suficiente. Malik Jordan, ahora de unos 30 y pocos años, se movía como alguien que cargara con demasiadas cargas en el bolsillo trasero, manos manchadas de grasa, piel bronceada por el sol y ojos que reflejaban el cansancio de alguien mucho mayor que su edad. Había heredado el taller tras la muerte de su padre, un hombre cuyas manos callosas le habían enseñado a escuchar el zumbido de un motor como si hablara un idioma. Malik había aprendido rápido, se había adaptado a las máquinas como los artistas a los pinceles, y a los 15 años podía reconstruir un carburador con los ojos vendados. Pero la habilidad por sí sola no pagaba las facturas en Dry Rock, sobre todo cuando los clientes llegaban con sonrisas rápidas y carteras lentas. Esa mañana ya había reparado el radiador de un hombre que prometió pagar la semana siguiente. Antes del mediodía, otro cliente se había marchado con un alternador nuevo instalado, con la vaga promesa de pasarse más tarde. Malik estaba en la entrada del taller, secándose el sudor de la frente con un trapo sucio mientras el calor lo azotaba. El desierto no creía en la piedad. Arrancaba el agua de la piel, la esperanza del corazón, y dejaba solo lo esencial. Miró la caja de herramientas oxidada que su padre pulía todos los sábados por la noche. Hacía meses que no la pulían, Malik tampoco. Dentro de la oficina, un ventilador abollado resoplaba en protesta mientras Malik revisaba los sobres. Sellos rojos lo fulminaban con la mirada. Aviso final, vencimiento, advertencia de inminente baja del servicio. Rebuscó entre la pila hasta encontrar un pequeño sobre con la insignia del banco. No necesitó abrirlo para saber la respuesta. El préstamo que había solicitado, el tercero, probablemente había sido denegado de nuevo. Siempre encontraban una razón. Su historial crediticio era demasiado bajo, el negocio demasiado arriesgado, el barrio demasiado inestable. Lo abrió de todos modos, aunque las palabras dentro solo confirmaban lo que ya sabía. No, otra vez. No era solo la tienda lo que le pesaba. Jalen dependía de él, aunque no lo dijera. Con 19 años, inteligente, testarudo, e intentando mantenerse a flote en la universidad comunitaria local, Jalen libraba sus propias batallas silenciosas, pero Malik cargaba con el peso de su supervivencia. Su madre falleció inesperadamente cuando Malik aún estaba en el instituto, y en el caos posterior renunció a una beca completa para una universidad de élite para asegurarse de que su hermano siguiera comiendo, vestido y estudiando. Recordaba estar sentado en la oficina del director, con la carta de aceptación en una mano y las facturas médicas de su madre en la otra. La decisión le pareció obvia entonces, aunque el dolor persistiera años después. A veces en las tardes tranquilas, Malik se sentaba en el rincón del garaje donde su padre guardaba una lata de café llena de tornillos de repuesto y veía pasar el mundo. Pensaba en lo que podría haber sido. Un título de ingeniería, un trabajo estable, tal vez incluso la oportunidad de diseñar coches en lugar de repararlos. Pero la realidad tenía otros planes. Ahora, el taller apenas llegaba a cubrir gastos. Malik se había convertido en un maestro en estirar cada dólar hasta el cansancio. Las comidas eran más sencillas, las luces se apagaban más tiempo y se recortaban gastos hasta el cansancio. Esa noche se dirigió a una subasta de piezas en un pueblo vecino, con la esperanza de encontrar un compresor de repuesto a un precio accesible. El viaje fue largo, el aire acondicionado estaba viciado y para cuando llegó, la mayoría de los artículos en buen estado ya se habían agotado. La única pieza que buscaba ya se había vendido, al doble del precio que podía permitirse.
Intentó conversar con los vendedores, contó algunas bromas como solía hacer, pero las sonrisas parecían forzadas y nadie se quedó. Se fue con la caja de la camioneta vacía y la cabeza llena de frustración. El viaje de regreso se extendió bajo un cielo magullado, el sol dibujaba sombras anaranjadas sobre el desierto como una herida abierta. Al salir de la autopista y tomar un camino lateral, la vieja camioneta Ford que había remendado a lo largo de los años empezó a crujir. Un traqueteo sordo, luego un chisporroteo, luego silencio. El motor se apagó como si finalmente hubiera decidido dejar de fingir. Se deslizó a un lado de la carretera, con la grava crujiendo bajo los neumáticos, y dejó el volante descansar bajo sus dedos. Por un momento, se quedó allí sentado, sin radio, sin brisa. Solo el zumbido sordo del calor presionando contra las ventanas. La luz del tablero parpadeó con indiferencia. Abrió la puerta, salió al crepúsculo abrasador y levantó el capó. El compartimento del motor desprendía un poco de vapor. La manguera del radiador apenas se sujetaba. Se pasó una mano por el pelo corto, sabiendo ya qué necesitaba arreglar. Cogió su caja de herramientas de la parte trasera y se puso a trabajar. Las herramientas estaban desgastadas, los dientes de la llave estaban desafilados por el uso excesivo, pero aún obedecían a sus manos. Se movía metódicamente, comprobando conexiones, apretando abrazaderas, desviando las líneas de presión. Al agacharse bajo el parachoques delantero, una gota de sudor se deslizó por el puente de su nariz y golpeó el suelo con un suave siseo. El silencio lo envolvía, vasto, denso e indiferente. Malik sabía que no venía nadie. Este no era el tipo de camino que la gente recorría a menos que fuera necesario. Levantó la vista una vez hacia la carretera, esperando a medias ver los faros. Pero solo vio el sol poniente hundiéndose tras los acantilados escarpados. Estaban solos él, un motor averiado y el desierto observando como un testigo silencioso. Volvió a arrancar la camioneta con un arreglo improvisado y condujo el tramo restante a casa con las ventanillas bajadas y el motor gimiendo en protesta. Para cuando llegó al taller, el cielo se había vuelto negro como la tinta. El taller estaba en sombras, el letrero apenas legible. Aparcó, salió, y notó que algo revoloteaba contra la puerta. Al principio, pensó que era otra factura atrasada, pero al acercarse, vio las letras en negrita estampadas en la parte superior. Aviso de ejecución hipotecaria. El papel crujía con la brisa, sujeto por una tira de cinta adhesiva que se desprendía ligeramente en los bordes. Lo bajó lentamente, como si su peso pudiera mover algo en la tierra. Sus ojos recorrieron el texto, la jerga legal no le daba piedad. Se quedó allí un buen rato, con el aire del desierto rozándole la piel, las manos flácidas a los costados. El garaje que tenía detrás había sido la vida de su padre, luego la suya, y ahora se le escapaba de las manos. Dentro, dejó el aviso sobre el mostrador y se sentó en la vieja silla donde su padre garabateaba las órdenes de trabajo. El ventilador había dejado de funcionar en algún momento de la tarde y el aire estaba quieto. Se recostó, mirando el techo agrietado, pensando en todas las batallas que se libraban en silencio en ese lugar. Noches largas, comidas vacías, promesas hechas e incumplidas. Sentía una opresión en el pecho, no por el calor, sino por el peso lento y aplastante de todo aquello que parecía no aflojar jamás. No lloró. Malik no había llorado en años, pero algo en su interior se dobló ligeramente esa noche, como se dobla el metal después de tantos inviernos. Al apagar la única bombilla sobre el banco de trabajo, el garaje quedó a oscuras. Afuera, el desierto seguía respirando, vasto e inmutable. Y Malik, aunque exhausto y solo, sabía que llegaría el mañana, y con él más carreteras que arreglar, tanto bajo los capós como dentro de sí mismo. A la mañana siguiente, la promesa de unos cientos de dólares extra parecía el único salvavidas que le quedaba a Malik. Curtis, un viejo amigo del instituto que había corrido en carreras locales y había encontrado un nicho como mecánico para grupos privados, había llamado a Malik con una oferta. Una carrera de autos en el desierto, una pequeña y exclusiva reunión de adictos a la adrenalina que necesitaban a alguien que arreglara coches que pudieran averiarse bajo presión. Curtis le había asegurado que se ganaría dinero, aunque no fuera mucho. Desesperado y agotado por el peso de las facturas sin pagar, Malik aceptó. El evento se celebraba en un rincón del desierto, donde el aire estaba cargado de polvo
y el sonido de los motores rugía como leones luchando por el dominio. Los coches, relucientes bajo el sol del mediodía, se alineaban a lo largo del camino de tierra. Multitudes de hombres con gafas de sol y chaquetas de cuero se arremolinaban, hablando de negocios, riendo a carcajadas y emborrachándose con cerveza barata. Malik trabajaba bajo capós, apretando tornillos y cambiando piezas defectuosas. El sueldo no era muy alto, pero era estable, y durante unas horas, sus manos estaban ocupadas, el sudor que goteaba de su frente se mezclaba con el calor, para cuando recogió sus herramientas y se sacudió los guantes de trabajo, el día ya había dado paso a la tarde y el horizonte comenzaba a extender sus dedos anaranjados hacia el cielo vespertino. Tomó un atajo, siguiendo un camino de tierra desmoronado a través del tramo árido de la carretera desértica que conducía de vuelta a Dry Rock. Las carreteras estaban casi vacías, y el crujido de los neumáticos contra la tierra seca era la única compañía. Podía ver la extensión plana del terreno frente a él, un horizonte infinito interrumpido solo por los contornos irregulares de las montañas distantes. El aislamiento del desierto lo envolvió como una manta, como si la tierra misma intentara consumir todo lo que le quedaba. Era poco después del atardecer cuando divisó la camioneta. Estaba sola al borde de la carretera, su elegante exterior negro brillaba contra el fondo de la extensión polvorienta, con el capó del motor abierto como si jadeara en busca de aire. Los neumáticos estaban demasiado limpios para pertenecer a alguien que hubiera estado allí mucho tiempo. Malik aminoró la marcha, entrecerrando los ojos ante la luz tenue, sin saber si debía seguir conduciendo o detenerse y ofrecer ayuda. La voz de su padre resonó en su mente. «Nunca dejes a nadie tirado en el desierto», suspiró. Acercó la camioneta al arcén y se detuvo. Una figura apareció delante de la camioneta, agitando las manos frenéticamente. El hombre parecía tener unos 50 años, vestido con un traje elegante que no encajaba allí. Bien cortado, caro. De esos que evocan reuniones de directorio y jets privados, no carreteras abrasadas por el sol. Tenía el rostro enrojecido por el calor, y sus ojos abiertos por el pánico se clavaron en la camioneta de Malik mientras se acercaba. La voz del hombre sonó aguda y tensa. «Mi chofer se fue. Se fue hace horas a buscar ayuda. Aquí no hay señal». Parecía irritado, casi desesperado. Sus palabras salieron atropelladas, y Malik no pudo evitar notar el ligero temblor en sus manos. Malik analizó la situación. El capó de la camioneta estaba levantado. El compartimento del motor estaba abarrotado de piezas que no debían estar tan desorganizadas. El hombre sudaba, y Malik notaba la tensión en sus hombros mientras se secaba la frente con el dorso de la mano. Malik ya había visto ese tipo de estrés. Gente acostumbrada a que les dieran las cosas, a máquinas que funcionaban tan bien como en sus vidas refinadas. Pero allí, en el calor del desierto, no había lugar para atajos. No iba a dejar que el pánico de un rico lo distrajera. Malik apretó la mandíbula y salió de la camioneta. Sus botas crujieron sobre la grava mientras se dirigía a la camioneta. «Puedo echar un vistazo», dijo, aunque era evidente que el hombre no sabía muy bien qué pensar de él. La ropa de Malik estaba vieja, deshilachada por los bordes. La camisa azul y los pantalones marrones de trabajo estaban manchados con años de grasa y aceite. Parecía fuera de lugar contra las líneas impecables del traje del hombre, pero el calor del desierto no se preocupaba por las apariencias. La mirada del hombre se dirigió a él, con las cejas arqueadas, y luego volvió al capó. «¿Seguro que sabes lo que haces? No quiero perder el tiempo». Malik no se inmutó ante el desaire, aunque las palabras le dolieron de una forma que no pudo explicar. «Llevo arreglando coches más tiempo que tú con ese traje», murmuró para sí mismo, pero no expresó la ira que le azotaba el pecho. Simplemente abrió su caja de herramientas. El familiar clic de los pestillos metálicos le trajo un pequeño consuelo. Herramientas. Lo único en su vida que nunca lo decepcionaba. El hombre retrocedió, con los brazos cruzados observando cómo Malik se deslizaba bajo el capó. No supo si estaba impresionado o molesto, pero no importaba. Malik tenía un trabajo que hacer. Sus manos se movían con rapidez, desconectando cables y comprobando conexiones, mientras su mente ya analizaba los posibles problemas del motor. Le ardía la piel por el calor que irradiaba el motor y el sudor le escocía en los ojos, pero lo ignoró, concentrándose en la tarea.
Oyó al hombre que estaba detrás de él arrastrar los pies, cambiando el peso del cuerpo con impaciencia. Después de un rato, el silencio se prolongó lo suficiente como para que Malik sintiera que la tensión se intensificaba. El hombre no había hablado en minutos. Su impaciencia era palpable, el aire entre ellos cargado de una extraña sensación de derecho. Malik apretó los dientes cuando su llave inglesa resbaló ligeramente, un crujido agudo resonando en el silencio. Hizo una pausa y luego continuó trabajando, luchando contra la creciente frustración que amenazaba con desbordarse. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba demostrar nada. Finalmente, el hombre no soportó más el silencio. «Siquiera está certificado». Component Placement le espetó Malik con más veneno del que esperaba. Malik no levantó la vista. Ni siquiera respondió al comentario. Simplemente siguió trabajando, con las manos firmes, la concentración fija en el motor que tenía delante. Su padre le había enseñado hacía mucho tiempo que la confianza era más fuerte que las palabras, y el trabajo siempre era el más ruidoso. Las horas se arrastraban, el sol se ponía cada vez más bajo en el cielo mientras el hombre caminaba de un lado a otro. Malik sentía el peso del calor que lo oprimía, las manos le dolían, el ardor en la palma por el calor del motor le recordaba constantemente lo duro que tenía que trabajar para arreglar las cosas. Sus herramientas, viejas y desgastadas, chirriaban y chasqueaban con cada giro. El aire se impregnaba del sonido de metal contra metal. No paró hasta encontrar la causa del problema, una manguera del radiador rota, seca y agrietada sin posibilidad de reparación. No era gran cosa, pero aguantaría, lo justo para que el coche volviera a arrancar. Con un último giro, el motor volvió a la vida. Malik se sentó sobre sus talones, secándose las manos con un trapo. Le escocían los dedos, le dolía el cuerpo y el sudor de la frente le parecía sal en una herida abierta, pero el motor ronroneaba en silencio, satisfecho por el momento. El hombre permaneció allí, con los brazos cruzados, observando a Malik con algo que podría haber sido admiración, aunque era difícil decirlo. «Bueno, que me aspen», murmuró el hombre, con un tono monótono, como si hubiera esperado el fracaso y ahora se enfrentara a algo inesperado. Malik se levantó, secándose la frente y las palmas de las manos en sus pantalones, ya manchados de tierra. El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado de $100, extendiéndolo como si fuera el único pago que pudiera hacer. Malik lo cogió sin decir palabra, rozando el papel frío con los dedos al guardarlo en el bolsillo. No le importaba el dinero, no le importaba la gratitud del hombre, ni la falta de ella. La camioneta arrancó. El motor rugió con un potente rugido. El hombre se sentó al conductor y las puertas se cerraron con una firmeza que casi le pareció demasiado fría. Le dedicó a Malik un breve asentimiento, con el rostro inexpresivo. «Gracias», dijo, con palabras huecas, como si significaran poco para él. Malik vio cómo el coche se alejaba en la distancia, levantando una nube de polvo que permaneció en el aire mucho después de que el vehículo se hubiera desvanecido de la vista. Solo de nuevo, Malik se quedó de pie al borde de la carretera, con el cuerpo exhausto, la mente cansada y su botella de agua vacía hacía tiempo. El desierto se extendía ante él, tan vasto e implacable como cuando llegó, pero ahora se sentía aún más solitario, el silencio más fuerte en ausencia del hombre y su costoso coche. Respirando hondo, Malik regresó a su camioneta. El peso del sol lo oprimía mientras conducía hacia la luz del crepúsculo, sin saber si el camino le ofrecería algo más que polvo y calor. Malik regresó a casa esa noche, con el cuerpo dolorido por las largas horas bajo el sol del desierto y la garganta seca por el calor sofocante. El viaje de regreso a Dry Rock había sido un viaje borroso. Solo el zumbido rítmico del motor de su camioneta y el interminable tramo de carretera desértica. Le dolían las manos por las quemaduras y su mente se arremolinaba con una mezcla de agotamiento y frustración. La promesa de un dinero extra del trabajo se sentía vacía ahora, como un eco lejano que ya se había desvanecido. Al entrar en su calle, lo primero que lo impactó fue la ausencia del habitual zumbido de la electricidad. Las conocidas farolas no parpadeaban, y el aire se sentía extrañamente quieto sin el zumbido habitual de la electricidad. Aparcó frente a la tienda. La grava crujía bajo los neumáticos al salir. El espacio estaba inquietantemente silencioso, con el peso de la noche apoderándose de él. Malik se dirigió a la puerta trasera.
pero antes de que pudiera siquiera tocar el picaporte, vio el aviso naranja y blanco pegado en la ventana del garaje. Aviso de infracción. Incumplimiento de la normativa municipal. No se autorizan más trabajos hasta que se cumplan las condiciones. Se le encogió el corazón al mirar el papel, recorriendo con la mirada las letras en negrita. Cada palabra era un martillazo en su pecho. La nota no era solo una advertencia, era la declaración de su fracaso. ¿Un derrame de petróleo? Alguien había denunciado su tienda, una pista anónima que le dolía más que el calor en los huesos. Fue el golpe final, el que selló su destino. Había intentado durante tanto tiempo resistir, arreglárselas para mantener las luces encendidas, pero ahora incluso lo más básico de su vida se le escapaba, como arena entre los dedos. Dentro de la tienda, la ausencia de electricidad era opresiva. Las sombras se extendían de forma antinatural. El zumbido habitual de los refrigeradores, el suave zumbido de los ventiladores, todos los ruidos que llenaban el lugar de vida, se habían desvanecido. Su teléfono estaba muerto, el último destello de carga se había esfumado hacía tiempo, se desplomó en la silla desgastada del rincón, mirando el suelo de linóleo agrietado. La tienda, antaño un santuario para él, se sentía más como una tumba, cada rincón del edificio un recordatorio de todo lo que había perdido, todo lo que estaba a punto de perder. No tardó en aparecer Jaylen, con su energía habitual intentando llenar el vacío en el que Malik se ahogaba. El joven había sido su mano derecha durante años, alguien que había presenciado las dificultades, las peleas y los sueños que siempre parecían inalcanzables. Jaylen estaba en la puerta, con la mirada llena de preocupación y las manos metidas en los bolsillos. «No puedes rendirte ahora, Malik», dijo Jaylen con voz firme, aunque Malik podía oír un crujido de preocupación en el fondo. «Siempre me enseñaste que, aunque el mundo nos olvide, nosotros no olvidamos quiénes somos». Malik no respondió de inmediato. Su mirada distante miraba el garaje vacío. Su cuerpo se desplomaba bajo el peso de todo lo que se acumulaba, sofocándolo. «No lo sé, Jaylen», dijo en voz baja, con un sabor amargo en las palabras. «Al mundo no le importa, hombre, lo sabes. A veces parece que solo somos fantasmas, esperando desaparecer». Jaylen se acercó, poniendo una mano en el hombro de Malik, asentándolo en ese momento. «Pero no olvidamos quiénes somos, ¿verdad?». Component Placement repitió, con una fuerza insoportable para Malik. Era el tipo de aliento que Jaylen le había dado miles de veces, pero hoy parecía un débil eco de lo que solía creer. La lucha lo abandonaba. Se le escapaba entre los dedos, por mucho que intentara aferrarse. Pasaron los días, uno tras otro, mientras Malik luchaba por mantenerse a flote. La tienda permanecía en silencio, el teléfono no sonaba, los clientes no llegaban. Sentía el peso de las facturas acumulándose, la tensión en su pecho creciendo con cada llamada a la puerta de un agente de cobranzas. Sus pensamientos estaban consumidos por la presión constante, el miedo a perder todo por lo que había trabajado tan duro. Entonces, una mañana de martes cualquiera, llegó una carta. Un sobre sencillo, blanco con las letras en negrita del tribunal en el anverso. Malik la contempló un buen rato antes de abrirla. Le temblaban las manos al deslizar los dedos por debajo de la solapa. Dentro había una carta de un antiguo cliente, un hombre que había dejado su coche en manos de Malik meses atrás. El cliente afirmaba que el trabajo de Malik había causado daños a su coche, afirmaciones exageradas de fallos mecánicos que Malik sabía que eran falsos. La acusación fue como un puñetazo en el estómago, una carga más que se sumaba a todo lo demás. Malik no tenía forma de pagar un abogado, ni medios para defenderse. La demanda amenazaba con desestabilizarlo por completo. Las paredes se cerraban cada vez más. Se quedó allí sentado un buen rato, mirando la carta, con la mente entumecida. ¿Era esto? ¿Así terminaba todo? ¿Todas sus luchas, todo su trabajo para nada? La sensación de impotencia, de que todo se le escapaba de las manos, lo agobiaba hasta que apenas podía respirar. No tenía respuestas, ningún plan, solo el peso aplastante de un futuro que parecía cada vez más incierto. A la mañana siguiente, mientras el sol ascendía, Malik se despertó sobresaltado por el sonido de coches de lujo que se detenían frente a su taller. Miró por la ventana, con el corazón acelerado, sin saber si era producto de su imaginación. Un convoy de elegantes vehículos de alta gama se detuvo frente al taller.
con sus pulidos exteriores reluciendo bajo el brillante sol matutino. Hombres con trajes oscuros descendieron, con pasos pausados y seguros. Y entonces, en el centro de todo, Malik lo vio. Nathan Caldwell. El hombre del desierto. Aquel cuyo coche había arreglado hacía apenas unos días. El mismo hombre que ni siquiera le había estrechado la mano, cuya gratitud había sido tan vacía como la distancia que los separaba. A Malik se le cortó la respiración al ver acercarse a Nathan. Estaba flanqueado por algunos hombres trajeados, todos con aspecto de pertenecer a salas de juntas o áticos, no a un taller mecánico en una zona deprimida de la ciudad. Los ojos de Nathan se clavaron en Malik y por un instante todo lo demás pareció desvanecerse. El sonido de los motores, las conversaciones de fondo, el peso abrumador de los esfuerzos de Malik. Todo se desvaneció. Nathan se acercó unos pasos y luego extendió la mano, un gesto que le pareció demasiado formal para la situación. «Te debo más que un agradecimiento», dijo con voz firme y una mirada penetrante al encontrarse con la de Malik. Detrás de él, un equipo de noticias se instaló, con las cámaras encendidas mientras los hombres trajeados empezaban a hablar entre ellos, preparándose para lo que parecía un evento para el que Malik no estaba preparado. Ver las cámaras le oprimió aún más el pecho. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué Nathan Caldwell, el hombre que apenas lo había mirado antes, estaba de pie frente a su destartalada tienda, ofreciendo algo que parecía demasiado caridad? Malik se quedó paralizado un largo instante, mirando la mano extendida. Su mente daba vueltas. La incredulidad nublaba sus pensamientos. ¿Era una broma? ¿Una forma de hacerlo parecer pequeño, insignificante, como un peón en un juego al que ni siquiera había accedido? ¿O era algo más? Una oportunidad de cambiarlo todo. El rostro de Nathan Caldwell permaneció indescifrable, su expresión serena y calculadora, pero su presencia era innegable. Por primera vez en semanas Malik sintió un leve atisbo de algo más que desesperación, una posibilidad, por pequeña que fuera, de que algo pudiera cambiar. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera comprender el momento, el peso de todo aquello volvió a caer sobre él. Allí, entre los coches de lujo y los flashes de las cámaras, Malik se sintió fuera de lugar, perdido en un mundo que no era para él. El aire de la mañana estaba cargado de expectación mientras Nathan Caldwell se paraba frente a las cámaras, flanqueado por un puñado de hombres de traje, con la mirada firme y deliberada. Los hombres de traje se ajustaron rápidamente, las cámaras empezaron a grabar, y el silencioso zumbido del desierto que los rodeaba pareció acallarse, preparándose. La voz de Nathan rompió el silencio al empezar a hablar, con palabras mesuradas pero sinceras. «Le debo a este hombre más que un agradecimiento», anunció, con la mirada fija en Malik, quien seguía paralizado, intentando procesar la irrealidad del momento. El peso de las cámaras, las luces brillantes y la multitud que se arremolinaba lo oprimían como una fuerza invisible. Nathan continuó, las palabras fluyendo de una forma que Malik jamás podría haber anticipado. «Malik me salvó de quedarme varado en medio de la nada, pero más que eso, su rapidez mental me dio la oportunidad de asistir a una reunión crucial de la junta directiva que, en última instancia, salvó a mi empresa de una adquisición hostil». Nathan hizo una pausa, con una expresión de gratitud en el rostro. «Es, sin duda, el hombre más capaz y desinteresado que he conocido en años». El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho, pero las palabras no le llegaron como esperaba. La disculpa, el elogio, el reconocimiento, todo parecía lejano, como algo que no pertenecía a su vida. Siempre había trabajado en la sombra, arreglando motores y piezas rotas, sin buscar nunca reconocimiento. Pero entonces Nathan cambió el tema de conversación, llevándolo a un tema para el que Malik no estaba preparado. «Como muestra de mi gratitud», dijo Nathan, con un tono que pasó del reconocimiento personal a algo mucho más grandioso, «lanzó una nueva fundación corporativa. Se centrará en invertir en pequeños empresarios subrepresentados, personas como Malik, que trabajan incansablemente sin reconocimiento ni recompensa». Nathan se volvió hacia Malik, con una mirada sincera mientras volvía a hablar. «Tu tienda será el buque insignia de la fundación». Malik parpadeó, su mente acelerándose para procesar las palabras. El anuncio de Nathan lo golpeó como una ola, demasiado rápido para comprenderlo al principio, pero innegable una vez asimilado.
¿Una fundación corporativa? ¿Su taller, su pequeño y con dificultades, sería el eje central? Nathan no solo hablaba de dinero, hablaba de cambiar su vida, de darle un propósito que se extendiera más allá de las paredes de este edificio destartalado. Nathan hizo una pausa, dejando que la gravedad de la declaración se asentara en el aire. Proporcionaremos financiación completa para reconstruir el taller, contratar personal y expandir las operaciones. Y Malik, la voz de Nathan se suavizó al mirarlo fijamente. Queremos que dirijas un programa de mentoría para jóvenes mecánicos en todo el estado. Las palabras impactaron a Malik como un duro golpe, pero no había alegría en la sorpresa. Se quedó allí, paralizado, incapaz de asimilarlo por completo. Esto no era solo una limosna, era una reinvención completa de todo lo que sabía, de todo lo que tanto había trabajado por mantener unido. Pero entonces, en medio de la abrumadora avalancha de posibilidades, Malik vio a Jaylen de pie al final de la multitud. Su rostro era una mezcla de incredulidad y algo más profundo. Los ojos de Jaylen brillaron. Las lágrimas amenazaban con desbordarse. Malik pudo ver la esperanza allí, la esperanza que se había apagado durante tanto tiempo, ahora renaciendo. Jaylen nunca había dejado de creer en él, incluso cuando Malik había empezado a perder la fe en sí mismo. Respiró hondo. Malik volvió la mirada hacia Nathan, asintiendo lentamente. No dijo mucho, pero en ese momento, la decisión ya estaba tomada. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de Jaylen, de la comunidad, de la posibilidad de cambio. Había estado funcionando sin energía durante tanto tiempo, pero ahora, con un nuevo camino por delante, podía ver algo que no había visto en mucho tiempo, un futuro. El garaje, una vez el cascarón desmoronado de un sueño, comenzó a transformarse. Pintura fresca cubría las paredes, los brillantes colores de la esperanza y la renovación llenaban el espacio, antaño monótono. Herramientas nuevas reemplazaron a las viejas y oxidadas, y el sonido de taladros y martillos resonaba por todo el edificio, que ya no era un lugar tranquilo y abandonado. El aire se llenaba con la charla de aprendices entusiastas, con las manos firmes bajo la guía de Malik mientras trabajaban en sus primeros proyectos. Una placa estaba colgada en la pared cerca de la entrada, brillando con la nueva luz que inundaba la habitación. Decía, Jordan y hijos, reconstruyendo con propósito. Malik se detuvo un momento, mirando la placa, con la mirada fija en las palabras. El peso del legado de su padre, las luchas que había soportado y las oportunidades que ahora tenía ante sí, parecían converger en esa simple frase. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de construir algo que pudiera sobrevivirlo, algo que pudiera proveer a los demás como siempre había soñado. Se inclinó, apretando un tornillo en el proyecto de un joven estudiante, con las manos firmes y seguras. Al hacerlo, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado reconocimiento, ni la de alguien nacido de la fama o el éxito. Era la sonrisa de alguien que siempre supo quién era, incluso cuando el mundo parecía empeñado en hacerle olvidar. Y ahora, por fin, podía compartir ese conocimiento con los demás, porque nunca había dejado de verse a sí mismo, y a su vez, podía ayudar a otros a ver su propio valor. La tienda, su futuro y las posibilidades para todos los que entraran por esa puerta se habían reconstruido, no solo con dinero, sino con un propósito.